El testimonio de la palabra en la primera y en la segunda lecturas es bellísimo. Un Dios que actúa. El profeta lee su propia vida de esa manera. Un Señor que actúa, y la acción del Señor no es simplemente pasatiempo. El profeta siente que el Señor es capaz de convertir todo momento en tiempo de misericordia y que es capaz de convertir todo instante en día de salvación. El Señor no se la pasa a ver en qué se ocupa como para pasar el tiempo. Su acción es poner en el mundo misericordia y poner en el mundo salvación. Y si el profeta, en ese caso Isaías, lee su propia vida, es capaz de decir entonces que el Señor es alguien que escucha, que es alguien que auxilia, que es alguien que le da forma a la vida. Y una manera de darle forma a la vida es también confiarle una misión. A mí me parece que esto es muy interesante. Cuando una persona asume la vida como misión, eso le da una configuración especial a la vida. Y eso hace entonces que la vida transcurra movida por una serie entonces de convicciones, de compromisos, de anhelos. Y las misiones son múltiples. Me gusta siempre repetir esa expresión del Papa Francisco alguna vez a los jóvenes, que la primera misión que uno tiene es vivir, pero vivir bien, construyendo una vida con sentido. El profeta ve que la acción del Señor es capaz de configurar la vida y configurarla en términos de misión, para que la presencia de Él sea una presencia que hable de la alianza que establece, para que muestre que el Señor restaura, para que muestre que Él es capaz de ocupar hogares destruidos y que es capaz de decir a los prisioneros, salgan, y capaz de decirles a los que viven en la oscuridad, vengan a la luz. La obra del Señor es esa. Es capaz entonces de volver la vida de las personas misión y testimonio para anunciar cosas buenas, porque los seres humanos necesitamos eso, oír cosas buenas que orienten la vida. Y por eso el profeta es capaz de decir también, la acción del Señor no se agota en él, porque su vida, al fin de cuentas, entendida en términos de misión, es al servicio de otras personas. Es superar ese espantoso egoísmo donde es mi vida y mi vida. Y todo desde mí, todo para mí, todo por mí. Sino es mi vida también en función de algo, dejar una huella en el mundo, una huella de servicio, una mano tendida, una presencia que colabora. Y por eso es capaz de decir también que la acción del Señor, por lo tanto, no se queda solamente en mi propia vida, es una acción en favor de su pueblo. Y el lenguaje del profeta, especialmente de Isaías, es muy interesante porque a él le gusta usar contrastes. Aún en el desierto es capaz de encontrar alimento. Aún en las inclemencias es capaz de encontrar fortaleza. Aún en los lugares más difíciles es posible encontrar ruta. Ese es el lenguaje preferido de Isaías. A Isaías le encanta usar esas imágenes extremas. Allí donde uno siente que sencillamente, humanamente, no hay nada más que hacer ni esperar. Y ahí es donde aparece la acción del Señor. Pero más aún, si acaso alguna vez uno llega a tener alguna idea y algún sentimiento de la ausencia del Señor, hasta el punto incluso de llegar a afirmar, como lo dice el texto, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Bellísima expresión, porque es posible que alguna vez a uno en la vida se le atraviese ese pensamiento. Es posible que haya alguna situación de la vida que de pronto le plantea a uno la ausencia de nuestro Señor. ¿Y dónde anda, Señor?
Y por si acaso alguna vez eso llegara a pasar, miren la respuesta tan hermosa. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? La imagen que utiliza es extrema. ¿Puede acaso una mamá olvidarse del fruto de sus entrañas? Pues aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaría de ti. Y con esa palabra de una realidad humana tan impresionante y tan evidente, ustedes y yo siempre estaremos, ¿cierto? Pues un poco impactados, ¿no? Recientemente una mamá que arroja a un hijo al río. ¿Qué pasa? Pareciera que eso sucediera, que una madre fuera capaz de olvidarse del fruto de sus entrañas. Pero la imagen que utiliza el profeta Isaías es una imagen extrema, para decirnos que si alguna vez por la cabeza nuestra y por el corazón llega a pasar ese clamor, Señor, me abandonaste, me tienes en el olvido, pues con una gran convicción escuchemos y escuchemos aquello que entonces el Señor dice en esa imagen extrema. Si un día una mamá se olvidara, tienes que saber con absoluta certeza que jamás me olvidaré de ti. Esa imagen hermosísima del Antiguo Testamento del Dios que actúa, no es el Dios ocioso. Esa imagen la inventaron hace varios siglos. Muy curioso, la imagen del Dios ocioso. El Dios, dicen algunos, que entonces creó el mundo y lo puso a funcionar solito y él de vacaciones. Esa imagen del Dios ocioso hace varios siglos se la inventaron. Y esta imagen bíblica del Señor que está actuando. Y miren esa manera de actuar, esa manera de estar ahí presentes y a veces en las situaciones más imposibles. Y yo no me olvidaré de ti. Pero es que esa misma imagen del Señor que actúa, imagen del Antiguo Testamento, la expresa Jesús en una palabra contundente. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Ese texto que escribe Juan es un texto para que atraviese los siglos, para decir, hoy el Padre de amor está actuando. Y en Jesús el Padre de amor está actuando. No tiene mucho sentido esa imagen del Dios lejano, esa imagen del Dios cercano es tan hermosa que está actuando. Es el Padre que está trabajando, la imagen es bella, trabaja. Y la imagen para nosotros del trabajo significa laboriosidad, significa esfuerzo, significa capacidad de construir. Trabajo significa proyecto. La acción del Señor no es a ver qué resulta de buenas a primeras. La acción del Señor no es simplemente juguemos a los dados a ver de pronto alguna cosa buena sale. No, eso no es la acción del Señor. Es alguien que trabaja, que sabe que su obra, en primer lugar nuestra propia vida, hay que construirla de manera laboriosa, armónica, bien construida, proyectada, con bases sólidas. El Señor trabaja. Trabaja y se dirige hacia Jesús, su Hijo, a quien ama, que le manifiesta y que Jesús no hace nada sin él. Trabaja en una humanidad, especialmente con lo propio que significa el trabajo del Señor, del Padre. ¿Qué es lo propio del Padre? Dar vida. Y allí donde nosotros necesitemos suscitar vida, está la acción del Señor trabajando. Eso es lo propio del Padre, de la Madre, dar vida, comunicar vida. Pero también Jesús trabaja. Yo miro el texto de San Juan hoy, un texto un poquito denso, porque el lenguaje de San Juan a veces es así, pero sencillamente mi atención se concentra en esto. La primera gran obra que Jesús realiza, como lo hace el Padre de amor, es dar vida y habla de resurrección.
en tantas realidades de muerte como existen. Si acaso existe una sombra de esperanza, es porque ahí está el Señor de la vida trabajando. Y mientras nosotros creyentes seamos movidos por esa convicción, sencillamente seremos también instrumentos de lo mismo. Pero segunda imagen que dice claramente el texto de la acción de Jesús, que como el Padre da vida, realiza el juicio. Esa palabra no deja de ser para muchas personas un poquito antipática, la palabra juicio. Pero sin embargo, en la obra misericordiosa de Jesús tiene un sentido tan hermoso. Miren, el juicio no es una lotería, no es una lotería. A ver cómo me va a mí. A ver, el juicio no es pues el juego del pinochazo a ver qué resulta, ¿no? Y yo he hecho los dados de mi vida a ver de pronto qué me resulta. No, el juicio no es eso. El juicio no es una lotería. El juicio no es una coincidencia feliz o desdichada simplemente de circunstancias. Tan de buena yo, me fue bien. Tan de buena yo, me salvé. Tan de mala yo, de pronto me condeno. No, no, el juicio no es eso. Porque es que la vida humana tampoco es eso, una lotería a ver qué resulta. Y el texto es bellísimo, diciendo entonces el juicio que no es una lotería, a ver, que es tampoco un juego fortuito de circunstancias. El que escucha mi palabra y cree en mí, dice Jesús, pasa de la muerte a la vida. Escuchar y creer. Esa es la base para construcción de la vida. Esa es y no hay otra. Y eso es finalmente lo que uno podrá presentar en el juicio. No, no es un juego fortuito de circunstancias que de pronto resultaron bien. Es una experiencia habitual de escucharlo y de creer. ¿Y qué surge de eso? Miren, hasta dónde ustedes y yo somos cada día más conscientes del don hermoso de tener la fe. Para uno la fe es simplemente una cuestión así como tan teórica, por allá creer en Dios y como para qué. Y como qué sale de eso, como para qué. Pero en cambio cuando escuchamos para decir el que escucha y cree ya está pasando de la muerte a la vida, ya. Es una vida que se construye, es una realidad de muerte que se supera. Y por eso tiene vida eterna y no será condenado en el juicio. No, el juicio no es simplemente resultó por casualidad. Es la escucha que yo tuve, es la fe que yo viví que hicieron posible en mí la emergencia permanente de la vida en medio de realidades también de muerte. Eso no es casualidad, eso no son coincidencias. El juicio, una escucha que llega hasta el reino de los muertos. Y aquellos que mueren oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. El paso nuestro por este mundo no es neutral. Así de simple. En este paso nosotros estamos construyendo vida eterna o en esta vida estamos construyendo frustración eterna. El paso por este mundo no es neutral. Es un paso que construye. Es un paso que edifica. La palabra juicio es muchas veces antipática, pero la palabra juicio dice responsabilidad. La palabra juicio dice confianza. Y nos dio el Señor miles de bendiciones y bueno, cualquiera de las parábolas que nosotros conocemos. La parábola de los talentos. Señor, me entregaste 5, te entrego 5. Porque mi vida fue jugarme todo esto que tú me dijiste, me diste en bendiciones para hacerlas fructificar, para que este mundo sea una permanente experiencia de paso de la muerte a la vida. Bellísima imagen la que hoy nos presenta la palabra, el Señor que actúa. No es el Señor indolente, no es el Señor que está buscando a ver con qué llena su tiempo, ¿no?
una eternidad desocupada a ver qué se pone a hacer. Es un amor comprometido en la vida y en la historia nuestra, con las imágenes del Antiguo Testamento, pero con estas imágenes bellísimas del Nuevo Testamento con Jesús. Mi Padre está trabajando y yo también estoy trabajando. Y el gran trabajo de Jesús es vida en medio muchísimas veces de circunstancias horribles de muerte. Y el trabajo futuro de Jesús será juicio, no como una experiencia miedosa y aterradora, sino como una bellísima experiencia donde uno recapitula todo el amor que intentó vivir y se lo presenta al Señor. Eso no es un juego de coincidencias. Eso no es jugar lotería a ver qué resulta. Eso se llama fidelidad. Desde ahora hasta el final, para presentarle al Señor, ojalá, una vida llena de obras de vida. Y eso es actual. Y eso está en las manos de uno. No, no es una lotería. La vida no es una lotería. Es una preciosa misión con responsabilidad, con empeño, con compromiso, sabiendo que la acción del Señor quiere realizarse en primer lugar en nosotros y a través de nosotros. Como siempre les invito, tomémonos un instante en silencio. Qué bueno que uno pueda reconocer, formidable, descubrir la acción del Señor en el hoy de mi vida. Qué bueno que uno pueda decir, uy, cuántas veces hemos dicho el mismo lamento. Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué te olvidaste de mí? Y qué hermoso llevarnos hoy a Isaías. Si una madre se llegara a olvidar, puedes estar cierto y cierta que jamás me olvidaré de ti. Y eso lo mostró de manera contundente con este Señor Jesús que sigue actuando.